Con Daniel Rodríguez vamos a repasar, Daniel, si te parece, algunos de los temas que se van a destacar en la semana. Portada noticiosa seguramente a lo largo de la semana en subrayado. Mañana, equipo económico y todos los ojos puestos en lo que pueden llegar a decir las autoridades del MEF, ¿no? Exactamente, es la aparición, digamos, del equipo económico tras el fallo de Pluna. Su aparición no tiene que ver con este tema específicamente, van a participar del foro organizado por ACDE, que habitualmente se hace por las mañanas. Y tiene la presencia del equipo económico hablando de incentivos productivos, cambio estructural y desarrollo económico y social. Según nos dijeron desde el Ministerio, Lorenzo va a decir cosas vinculadas a su cartera, a cuestiones económicas. También se puede hablar mucho del tipo de cambio, su incidencia, tal vez indicadores hacia futuro sobre la economía uruguaya. Inflación seguramente. Seguramente, es decir, se espera una presencia fuerte del Ministro de Economía, pero obviamente va a ser la primera vez que aparezca públicamente en un evento vinculado a economía tras el fallo de Pluna. Y bueno, por ahí hay que ver qué cosas puede decir Lorenzo con el resto del equipo económico que estará presente justamente en este foro de ACDE. Bueno, mañana, pero también el miércoles hay mucha actividad a nivel del Parlamento con distintas comisiones, ¿no? Sí, comisiones porque no hay sesiones de las cámaras, pero sí las comisiones que están con temas importantes. Por ejemplo, esta semana la Comisión de Salud del Senado seguramente termine de votar el articulado de la Ley de Regulación de la Marihuana, que ha tenido en los últimos días algunas voces opositoras vinculados al tema de psicólogos, también de los químicos que son responsables de las farmacias, sobre la conveniencia de vender en ese tipo de locales. Ha habido aclaraciones de parte del gobierno sobre cómo se va a instrumentar la ley. Lo cierto es que el Senado va a terminar de votar un articulado que no va a tener modificaciones con respecto a lo que viene de diputados. Se va a estar votando en el Senado seguramente este año y habrá que ver la puesta en marcha. Lo cierto es que hay que reglamentar la ley, pero todo apunta a que en el correr del año que viene, ya se está poniendo en práctica esta nueva reglamentación que sin duda será histórica para el país. Bueno, llegamos al jueves y hay quienes presumen puede haber algún tipo de anuncios por parte del gobierno en los clásicos almuerzos de ADM por parte del prosecretario, que va a ser el orador en este caso, ¿no? Sí, exactamente. En otra actividad donde los políticos intervienen, tiene que ver con el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, que estará presente en el ciclo Hablemos en Confianza de ADM. Hablará sobre experiencias en la torre ejecutiva, ese es el título de la charla, de la ponencia de Canepa, pero bueno, recordemos que este tipo de ámbitos han sido usados por gobiernos del Frente Amplio y anteriores también para hacer anuncios. Bueno, habrá que ver si en este caso Canepa también lo utiliza para hacer algún anuncio sobre cuestiones a futuro del gobierno, ¿verdad? Alguien que tiene muchísimos temas en su órbita y que además es un colaborador muy cercano del presidente José Mujica. Bueno, y también el jueves la censura a Bonomi, finalmente. Sí, recordemos, la semana pasada hubo una interpelación a los ministros Bonomi y Fernández Huidobro por parte de Jorge Saravia. Concretamente lo que hubo fue una moción de censura hacia Bonomi y por ese lado, lo que corresponde es que el Senado vote justamente esta moción de censura. Generalmente se hace muy cerca de la fecha de la interpelación. Fue votado para este jueves por una cuestión de agenda parlamentaria, pero se va a centrar en la gestión de Bonomi y el planteo de la oposición en tal sentido. Bien, queda para el fin de semana y lo vemos en el próximo bloque, el Congreso del Frente Amplio, porque tenemos mucho propósito de eso. ¿Te Exactamente, parece? sí. Bárbaro. Ahora seguimos con Nicolás Núñez. Bueno, los hechos son conocidos. Se registró un motín en la noche del domingo en el Centro de Ingresos Transitorios, allí en Chimborazo y General Flores. Una situación muy violenta, con agresión a algunos funcionarios, y es por eso que recibimos aquí en Entre Líneas, tal como habíamos anunciado, al secretario general del Sindicato Único del INAU, Carlos Salaverry. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, están en estado de alerta nuevamente. ¿Cómo evalúan los últimos acontecimientos? Con mucha preocupación, porque de alguna manera es un indicador de la precariedad que existe dentro del sistema en función de la exigencia al que está siendo sometido, ¿no? Es decir, partimos de básicamente una duplicación de la población privada de libertad que se está atendiendo prácticamente en las mismas estructuras, si bien ha habido un ingreso de trabajadores que han permitido procesar, digamos, esa estadía en una situación de mayor apertura y con un cotidiano cargado de actividades. El episodio de anoche es una señal de que es necesario seguir trabajando, ampliando la capacidad de atención del sistema, porque para nosotros, dentro de las detonantes de lo de anoche, está la situación del hacinamiento y de alguna manera la falta de seguridad de los trabajadores que se desempeñan. ¿Es un sistema colapsado? ¿Hoy podemos hablar de un sistema colapsado? Es un sistema que está haciendo el esfuerzo con mucho compromiso de parte de los trabajadores para sacar adelante un desafío enorme. Le decía recién que se duplicó prácticamente la población privada de libertad
Eso en un marco además de una mejora de la seguridad que todo el mundo conoce. Anoche hubo unas fugas, pero venimos de un periodo prolongado donde se abatió, digamos, el tema de las fugas, se disminuyó el encierro, el ocio compulsivo. Todo eso implica una dinámica que insume mucho trabajo. Se está llevando adelante, pero a costa de un riesgo enorme para los trabajadores y bueno, lo de anoche fue una señal preocupante para nosotros. ¿Y ustedes van a tomar algún tipo de medida, habida cuenta de lo que sucedió anoche? Nosotros le planteamos ya sobre este centro en particular a las autoridades en 2 oportunidades la posibilidad de que se desencadenara un episodio de este tipo, porque el centro donde se produjo es un centro que está ideado para que los adolescentes estén por pocas horas, es un centro de tránsito. Sin embargo, dado el colapso que hay desde el punto de vista de la capacidad de alojamiento dentro del sistema, ese centro pasó a ser un centro de permanencia y no tiene estructura como para funcionar como un centro de permanencia. Y bueno, ahora se viene una etapa difícil para el sistema que es tradicional, es decir, la feria judicial es un periodo prolongado durante el cual solo ingresan adolescentes y no sale ninguno, siempre se termina con mucho más población de la que se inicia. Y bueno, esto en puerta de la feria judicial es un llamado de atención importante porque aumentan todos los riesgos, ¿no? ¿Y qué les dicen las autoridades? Porque es verdad, hubo algún fallo judicial que terminó demorando un poco más la realización de obras, pero hace tiempo que se viene hablando de la inauguración de un megacentro de reclusión, bueno, primero problemas con el Ministerio de Defensa, en fin, hace varios años que se viene hablando de la ampliación de plazas, pero esa ampliación no llega. Es parcial, hay algunas obras que no logran de alguna manera revertir el déficit de plazas, es decir, ha habido algunas inauguraciones, pero son mínimas. Hay un plan de inversiones que se está ejecutando, pero los tiempos no coinciden con los ritmos que lleva, digamos, la sociedad. Hay que tener en cuenta que quien alimenta el sistema de privación de libertad es el Poder Judicial y sus criterios, digamos. Hay ahora prima un criterio que se ha endurecido y de alguna manera eso ha multiplicado la cantidad de adolescentes privados de libertad. ¿Ustedes perciben que desde el Poder Judicial hay mayor voluntad o por lo menos hay una respuesta más rápida de encerrar a los menores que cometen delitos y no que sea la última medida como está establecido? Sí, en realidad es una arbitrariedad decir el Poder Judicial, ¿no? Son muchos jueces en todo el país y hay distintas situaciones. Hay jueces que se ciñen más al concepto del Código de la Niñez y Adolescencia, que es ese que usted menciona, es decir, la última medida y por el menor tiempo posible, pero en otras coyunturas es la primera medida frente a un pequeño desorden, sobre todo en el interior. Hay una idea que tiende a excluir a los jóvenes que de alguna manera molestan y se los priva de libertad inmediatamente, ¿no? Volviendo a lo que aconteció anoche allí en el Centro de Ingresos Transitorios, había 8 funcionarios trabajando en ese turno Sí. Que se vieron afectados por esta situación. ¿Son suficientes? ¿No están desprotegidos los funcionarios ante un caso de estas características? Precisamente, era lo que yo le decía de que comunicamos por escrito a la administración, no solo por el número de trabajadores, que en la proporción había 31 adolescentes en ese momento, ha llegado a haber 50 en ese mismo centro en una noche y prácticamente con esa dotación de trabajadores. La desproporción numérica es un factor que juega en contra de la seguridad de los trabajadores sin duda, pero además en contra del sistema. Lo que ocurrió anoche es que tomaron de rehén a una trabajadora, mediante ese mecanismo, si bien se pudo parcialmente controlar, llegaron a otras partes del edificio que pudieron de alguna manera mejorar las armas con las que contaban y tomaron el control. Y fue en ese periodo, más allá de la demora, que lograron hacer un boquete en una pared y escaparse. ¿Y no habría que tener otro tipo de seguridad interna en los centros para repeler más rápidamente este tipo de situaciones? Se cuenta, pero anoche lo que se dio prioridad fue la intervención policial y la intervención policial demoró en efectivizarse. Claro. Si bien la policía llegó rápido, Se demora en efectivizar no porque faltaba la orden judicial y hubo una demora efectivamente de la orden judicial para que la policía pudiera intervenir, como por ejemplo dijo el presidente del CIRPA. Sí, yo la verdad que los detalles del episodio no los conozco. Nos lo transmitieron los compañeros mientras iba sucediendo y nosotros nos trasladamos hacia allí, pero es evidente que una intervención policial, si se hubiese ajustado más al momento en que llega la policía, hubiese evitado la fuga, seguro. Por lo menos no se habrían fugado los Seguro que no. Bueno, ¿y qué le dicen las autoridades de aquí en más?
No, nosotros con las autoridades tenemos una negociación constante, hay un plan de obras, pero lo que obviamente vamos a tener que sentarnos a negociar es cómo llegamos ahora a la feria, que es dentro de un mes, y después es un periodo prolongado, prácticamente 2 meses, en que esto hay que abordarlo con lo que hay, pero obviamente con otras herramientas, ¿no? Bien. Salaverry, le cambio de asunto y le quiero mostrar un tape que salió en la noche de este lunes en Subrayado acerca de padres que denuncian maltrato por parte de funcionarios en el hogar SER de la colonia Berro. Lo compartimos. Bien. Los padres prefirieron no dar la cara por temor a represalias contra sus hijos. Aseguran que hay funcionarios que desnudan a los jóvenes y los obligan a limpiar el piso bajo amenazas. Los chicos en la noche los desnudan, los ponen en 4 pies, como Dios los trajo al mundo, los ponen a lavar los pisos y ellos los torturan. Les tiran agua, les tiran pichí y le dan palos. En las instituciones donde ellos entran, primario, en el caso de mi hijo cuando fue primario, ya la bienvenida fue dejarlo desnudo bajo un parral en uno de los centros, dejándolo todas las noches esposados y maltratándolo psicológicamente y físicamente. Otro tipo de tortura que denuncian los padres es que cuelgan a los menores esposados de una varilla en la altura y les propinan golpes. Los cuelgan en ese fierro y bueno, y ahí los torturan, les pegan como si fuera una bolsa de boxeo. Bueno, ¿y pasa o no pasa este tipo de situaciones? No me consta. La gravedad de las denuncias, obviamente donde hay que canalizarlas es en el Poder Judicial y en todo caso proceder a la investigación y aportar las pruebas. Eso es lo único que se puede decir frente a una situación tan grave como la que se denuncia. A nosotros no nos consta, es más, en general la percepción que tenemos nosotros de la evolución del sistema es exactamente la opuesta, es decir, periodos anteriores, no por voluntad, sino por un problema de gestión y de condiciones, la situación de encierro realmente era mucho más grave, de ocio compulsivo, eso se ha modificado, hoy la mayoría de los jóvenes estudia, no pasa 23 horas encerrado en todos los centros de privación de libertad. Y inclusive se está llevando adelante un proyecto bastante exitoso de salidas laborales, que va en el sentido opuesto de lo que señalan aquí los familiares. De todas maneras, corresponde que se investigue en ese tipo de... Por parte del CIRPA no hay ninguna investigación en curso a raíz de denuncias de este tipo. Por parte del CIRPA y del INAU y de la justicia hay un sinnúmero de investigaciones por decenas de denuncias. Bueno, pero esto es una denuncia grave, ¿no? Si aconteciera algo semejante a lo que están describiendo, sería... Hay muchas denuncias de este tipo y están las que han llegado a la justicia, se está cursando la investigación. Obviamente con los detalles que dan allí no es preciso, no es posible establecer día, lugar, hora, claro, personas que incurren en ese tipo de prácticas, pero obviamente eso se investiga, todas las denuncias se investigan ahí. ¿Y hay algún funcionario, algún trabajador que a usted les conste que haya sido separado del cargo o sumariado por este tipo de situaciones? Estar sumariado es estar sometido a una investigación, sí. Y sí, regularmente hay un sector de trabajadores que de alguna manera ingresa en el proceso disciplinario de investigación. De ahí que sea culpable o no es lo que determina la investigación. ¿Pero siempre son los mismos funcionarios? Digo. No necesariamente. Le hago la última, y porque en algún momento José L. López había hecho referencia a una situación de este tipo y se generó mucha polémica, y eventualmente cuando suceden y se reiteran este tipo de situaciones, a alguien le puede caber el pensamiento de que haya alguna especie de complot contra el sistema, un boicot contra el sistema de responsabilidad penal adolescente que quiera hacer caer justamente el sistema que se está y el camino que se está transitando. ¿Puede haber algo de eso o no? Es un hecho de que el tema de la seguridad pública está muy politizado, digamos, y forma parte de la agenda política del país, y esta parte de INAU está directamente vinculada. Y obviamente quienes juegan en ese terreno les sirve que al INAU en este plano le vaya mal. En realidad nosotros la percepción que tenemos es que se viene mejorando y se viene revirtiendo una situación crítica real que existió, pero se viene cambiando positivamente. Y es posible siempre, decir, hay intereses creados a todos los niveles, no solo de que le vaya mal al sistema desde el punto de vista político, hay intereses económicos poderosos, es decir,
el narcotráfico está instalado en determinados sectores de la sociedad como una forma de supervivencia. Reclutan adolescentes para trabajar en el negocio y obviamente que esto funcione bien no le hace bien a las familias que están vinculadas a eso. Es decir, es un tema muy complejo.